Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido la comidilla de la farándula turca y que ha generado muchísima curiosidad, la relación, o mejor dicho, la no relación, entre dos de las estrellas más queridas del mundo de las telenovelas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las novelas turcas, y seguramente recuerdan con cariño a esta icónica pareja. Pero lo que realmente nos interesa hoy es ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron tan mal? Y sobre todo, la pregunta que ha estado en boca de todos, ¿por qué Demet Özdemir, después de todo el drama, decidió perdonar a Can Yaman? Vamos a descubrir la verdad, y créanme, es impactante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, les quiero pedir que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de las últimas noticias, chismes y análisis de sus series y actores turcos favoritos. No se olviden de suscribirse, es gratis y me ayuda muchísimo. Bueno, empecemos con el principio. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, y la química entre ellos en la pantalla era innegable. Su romance en la ficción conquistó corazones en todo el mundo, y rápidamente surgieron rumores de que la chispa también había saltado en la vida real. Y sí, los rumores resultaron ser muy ciertos. Durante y después de la serie, fueron incontables las especulaciones sobre su relación. Las fotos, las miradas, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. La gente se enamoró de ellos como pareja, y la expectativa de que realmente estuvieran juntos en la vida real era enorme. Y vaya que lo estuvieron. Fue como vivir un cuento de hadas moderno, una relación que parecía sacada de una novela turca. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. La relación que parecía tan idílica, se vino abajo de manera abrupta y pública. Empezaron a surgir rumores de peleas, diferencias irreconciliables y, lamentablemente, un final muy turbulento. Los detalles eran escasos al principio, pero a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a filtrarse informaciones que pintaban un panorama bastante complicado. La química entre Demet y Can en Erkencikus era electrificante. Sus personajes Sanem y Can se enamoraron en la pantalla, y la audiencia se volcó por completo en la pareja. Las escenas románticas, los diálogos llenos de pasión y la conexión que se transmitía a través de la pantalla eran evidentes. El éxito de la serie fue tal que se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista, Demet y Can, en estrellas internacionales. La popularidad de Erkencikus generó una gran demanda de información sobre la vida de sus protagonistas fuera de la pantalla, lo que a su vez alimentó la expectativa sobre su relación. Es importante recordar que en muchos casos, la industria del entretenimiento crea una imagen idealizada de sus estrellas. Se les exige que mantengan una cierta imagen pública, que sean perfectos, y que cumplan con las expectativas de sus fans. En este contexto, la relación entre Demet y Can, ya de por sí sometida a la presión mediática, se vio aún más intensificada por las exigencias de la industria. Uno de los mayores detonantes, y que muchas veces se señala como el inicio del distanciamiento, fue la creciente fama y el comportamiento de Can Yaman. Se dice que la repentina popularidad lo cambió, y que se volvió más, digamos, complicado. Se habla de declaraciones polémicas, de una actitud prepotente y de la dificultad de adaptarse a la fama repentina. Las presiones de la industria, la falta de privacidad y, quizás, una inexperiencia para manejar el éxito, habrían jugado un papel crucial en la crisis. La fama, como un torbellino, puede afectar de diferentes maneras a las personas. En el caso de Can, la repentina exposición mediática y el fervor de sus fans podrían haberlo abrumado. Es posible que no estuviera preparado para lidiar con la atención constante, las críticas y la presión de mantener una imagen pública impecable. Algunas fuentes sugieren que la dificultad de adaptarse a esta nueva realidad lo llevó a tomar decisiones impulsivas y a expresar opiniones que generaron controversia. Es importante señalar que la fama puede afectar negativamente la vida personal de las celebridades. La falta de privacidad, la dificultad para mantener relaciones saludables y el estrés asociado con la industria del entretenimiento pueden ser factores que influyen en el comportamiento de las personas. Además, la falta de experiencia en el manejo de la fama puede llevar a errores y a decisiones equivocadas.
Por otro lado, Demet siempre ha sido conocida por su profesionalismo, su humildad y su transparencia. Para ella, mantener una relación, tanto en la pantalla como en la vida real, requería de respeto, comunicación y, sobre todo, honestidad. Y lamentablemente las cosas no siempre funcionaron así entre ellos. Las diferencias de personalidad y quizás las expectativas diferentes sobre el futuro terminaron por fracturar la relación. Demet Özdemir, desde sus inicios en la industria, ha demostrado ser una persona con los pies en la tierra. Su actitud humilde y su enfoque en su trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas del público turco. Para Demet, la autenticidad y la transparencia son fundamentales, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. La diferencia en las personalidades de Demet y Can fue sin duda un factor importante en la ruptura de su relación. Demet, con su enfoque en la comunicación y el respeto, podría haber tenido dificultades para lidiar con ciertos aspectos del comportamiento de Can. Las expectativas diferentes sobre el futuro, así como los distintos valores y prioridades, también podrían haber influido en la decisión de poner fin a la relación. La ruptura fue muy mediática, con cruces de declaraciones indirectas en entrevistas y redes sociales. La tensión era palpable y el mundo se dividió entre los que apoyaban a Demet y los que defendían a Can. En ese momento parecía imposible que esta pareja, que alguna vez nos hizo soñar, pudiera volver a tener una relación cordial. La exposición mediática de la ruptura añadió una capa extra de complejidad a la situación. Los rumores, las especulaciones y las opiniones divididas del público crearon un ambiente de tensión que dificultó la reconciliación. En este contexto, la posibilidad de mantener una relación cordial parecía muy lejana. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el tiempo cura las heridas. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave: ¿por qué Demet perdonó a Can? ¿Qué fue lo que la llevó a dejar atrás el rencor y a dar una segunda oportunidad? Y la respuesta, aunque compleja, es bastante reveladora. Una de las razones principales, y que se ha filtrado por fuentes cercanas a la actriz, es que Demet es una persona con una gran capacidad de perdonar. No es una persona que se aferre al pasado ni a los resentimientos. Para ella, el perdón es una forma de liberarse, de soltar cargas emocionales y seguir adelante. Es una filosofía de vida, y así es como enfoca sus relaciones y su bienestar personal. El perdón, en el caso de Demet, parece ser una herramienta para el crecimiento personal y la sanación emocional. La capacidad de perdonar implica dejar atrás el rencor y la amargura, y enfocarse en el presente y en el futuro. Esta actitud, que se ha mantenido por la actriz a lo largo del tiempo, le ha permitido sobrellevar situaciones complicadas y mantener una actitud positiva frente a la vida. Además, se dice que Demet ha madurado mucho en estos últimos años. La fama, las experiencias personales y el paso del tiempo la han convertido en una mujer más fuerte, más sabia y con una perspectiva diferente sobre la vida. Ha aprendido a priorizar su propia felicidad y a no dejar que el pasado defina su presente ni su futuro. La madurez adquirida a través de las experiencias personales juega un papel fundamental en la vida de Demet. La actriz ha aprendido a valorar su propia felicidad y a tomar decisiones que la impulsen hacia su bienestar. La capacidad de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente le ha permitido crecer como persona y como profesional. Otro factor importante es que con el tiempo, ambos han entendido las complejidades de su relación. Han reconocido sus errores y han aprendido de ellos. Se han dado cuenta de que, a pesar de todo, compartieron momentos especiales y que, de una forma u otra, se marcaron el uno al otro. Ambos se dieron cuenta que la toxicidad de la mala relación no les permitía seguir creciendo, y que era mejor dejar atrás el resentimiento. El reconocimiento de los errores y el aprendizaje son fundamentales en el proceso de reconciliación. Tanto Demet como Can, al reconocer sus fallas y analizar las complejidades de su relación, han logrado avanzar y dejar atrás el pasado. La capacidad de aprender de las experiencias, tanto buenas como malas, es un factor clave para el crecimiento personal y la superación. La industria también juega un papel importante. A pesar de todo el drama, Demet y Can siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. En el futuro es muy probable que coincidan en eventos, o incluso que compartan proyectos. Mantener una relación cordial, al menos en público, es beneficioso para ambos. La paz entre ellos, a nivel profesional, es una cuestión de respeto y madurez. El ámbito profesional también influye en la decisión de mantener una relación cordial. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño,
y es probable que Demet y Can se crucen en el futuro. Mantener una relación respetuosa y profesional es beneficioso para ambos, tanto en términos de imagen pública como en oportunidades laborales. La madurez y el respeto profesional son fundamentales en este contexto. Pero la verdad más impactante detrás del perdón de Demet es que ella entiende la fragilidad del ser humano. Con el tiempo ambos se han enfocado en sus propios caminos, en su crecimiento personal y en sus carreras. Demet ha encontrado el amor, y ha formado una familia que la llena de felicidad. Can, por su parte, también ha continuado su carrera, y aunque ha habido altibajos, está en constante búsqueda de su propia felicidad. La comprensión de la fragilidad humana es un factor clave en el perdón de Demet. La actriz ha comprendido que todos cometemos errores y que la vida está llena de altibajos. La empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro le han permitido dejar atrás el resentimiento y enfocarse en el presente. Finalmente, el perdón de Demet no significa que hayan retomado una relación romántica. Lo más probable es que su relación sea cordial y respetuosa. Un tipo de amistad en el mejor de los casos. Y es que el perdón no siempre implica volver a estar juntos, a veces simplemente significa dejar ir y desearle lo mejor a la otra persona. El perdón, en este caso, no implica necesariamente una reconciliación romántica. Para Demet, el perdón significa dejar atrás el pasado y desearle lo mejor a Can. La capacidad de dejar ir y de mantener una relación cordial, sin rencores, es un signo de madurez y de crecimiento personal. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue intensa y mediática, con altibajos y un final turbulento. Los motivos de la ruptura fueron múltiples, incluyendo diferencias de personalidad, la presión de la fama y la falta de comunicación. Sin embargo, la decisión de Demet de perdonar a Can se basa en su capacidad de perdonar, su madurez personal, la comprensión mutua de la situación y la necesidad de mantener una relación cordial en el ámbito profesional. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que la fama puede afectar negativamente la vida personal de las personas. El perdón, en este caso, es un acto de madurez y de crecimiento personal. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Demet y Can. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que fue una decisión acertada por parte de Demet? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.